de un edificio en la comuna de Vitacura, cerca de las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, para ver cómo está afuera, realizar una ronda, fumarse un cigarrillo, y es ahí cuando aparece en su camino Martín de los Santos, quien va pasando por este sector. Cuando ve al conserje, según el relato que ha presentado la víctima, es Martín de los Santos, un hombre de 34 años, quien se acerca a él y le habría pedido un cigarrillo, momento al cual él le habría dicho que no tenía, y entonces es cuando habría venido toda esta reacción que genera lo que tú anunciabas en el inicio de este despacho, la brutal agresión a un conserje, la brutal agresión a un conserje de la comuna de Vitacura, en donde finalmente esta agresión genera que él esté ahora internado, Rodrigo, inclusive con el riesgo de perder uno de sus ojos, producto de la brutalidad de los golpes que recibe por parte de este hombre. ¿Y por qué le pega? ¿Cuál es la razón? ¿Nombraste un cigarro, una conversación? ¿Y por qué Martín agrede al conserje? Lo agrede, entendemos, porque no habría tenido un cigarrillo el conserje. Eso es lo que él le cuenta también a su hijo en el relato de qué fue lo que pasó posteriormente a esta agresión brutal de golpes de puño que termina este hombre de 70 años con su cara absolutamente hinchada. Es que el agresor arranca del lugar, escapa, se habría mimetizado con la gente que iba saliendo del bar Candelaria ahí en las cercanías, y posteriormente él es atrapado gracias a la ayuda de electricistas que estaban trabajando aquí en el edificio, que se percatan de la agresión que fue víctima el conserje, don Guillermo, y posteriormente a eso llaman a Seguridad Ciudadana. Es de esa manera que llegan hasta ahí. Seguridad Ciudadana va en búsqueda de este agresor y finalmente logran su detención. Ahora, Rodrigo, acá comienzan los datos en donde uno se impacta. En primer lugar, este hombre fue formalizado durante la jornada, durante el fin de semana. Fue formalizado, y las medidas cautelares en su contra son las de firma mensual y arraigo nacional, con prohibición de acercarse a la víctima. Para mucha gente él debió haber quedado en prisión preventiva por finalmente el nivel de agresión que protagonizó y cómo dejó a este hombre de 70 años, que estamos hablando que esperemos no sea así, pero corre un riesgo bastante alto de perder uno de sus ojos. Y posteriormente, cuando estamos hablando de que es una persona que tiene un nutrido prontuario policial, por ejemplo, y solamente para enumerar algunos de los casos: el 2011 arrestado en Concón por participar en una riña con lesiones leves. En 2013 detenido en Lo Barnechea por ocultación de identidad. En el 2021 2 aprehensiones en Pichilemu, la primera por infringir normas de salud en pandemia y la segunda por lesiones leves, y ahora sería su quinta detención por esta agresión brutal a este conserje, este hombre de 70 años que lleva muchos años desempeñándose en estas funciones. No es el primer caso en el último tiempo que escuchamos acerca de agresiones a conserje, pero en este caso con la brutalidad que podría perder la visión de uno de sus ojos este hombre, y además, por supuesto, con el nivel de denuncias que hay en contra de él, porque con el correr del día, Rodrigo, hemos conocido varios otros casos en donde se habla de una persona violenta, con maltrato, que inclusive, Rodrigo, es conocido por esto entre sus mismos vecinos. No, es tremendo los antecedentes que uno va obteniendo durante el día, cuando uno va descubriendo también la personalidad y el carácter y las sanciones que ha tenido Martín. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice el hijo de Guillermo también, de este conserje de 70 años. Hoy estuvo en el Mucho Gusto, me marcaba hace un rato Juan Carlos Lepe, que estuvo en el Mucho Gusto. ¿Y qué dijo? ¿Qué mencionaba también el hijo de él, que también entrega antecedentes que son fundamentales en la investigación? Claro, el hijo de don Guillermo es quien la está haciendo de vocero de la familia, quien está intentando también tener comunicación constante con su padre, que sigue internado, que él fue trasladado a un centro asistencial una vez que es víctima de esta agresión, y posteriormente también buscando de alguna manera que se haga justicia. No lo pueden creer que haya quedado en libertad. Ese es el primer concepto que se entrega. ¿Cuál fue el criterio finalmente para que una persona que genera semejante daño, finalmente su medida cautelar sea la del arraigo nacional? Ese es uno de los puntos. Y posteriormente, por supuesto, también está en constante comunicación para ver cómo evoluciona su padre. Él dice una frase que marca mucho: cuando vi el rostro de mi papá no lo conocí luego de la agresión. Era una cara que estaba completamente hinchada, producto de los golpes de puño, que todo habría sido gatillado por la no entrega de un cigarrillo, que es lo que habría pedido este hombre al momento de pasar por este sector. Según algunos relatos, Rodrigo,
él habría venido de un nightclub que está a la vuelta del lugar en donde ocurre la agresión. Al salir de ahí, dobla mano izquierda, se encuentra con don Guillermo, que está en la entrada del edificio, y es ahí donde viene toda esta secuencia de hechos, que inclusive ya se han liberado algunas imágenes de cámara de seguridad en donde se ve la dinámica de los hechos. Escuchemos lo que nos cuenta el hijo de don Guillermo en relación justamente a toda esta situación que está ocurriendo. He tenido respaldo, me han mandado información de que el tipo anteriormente ya lo ha hecho, ya lo ha hecho, pero todo queda en nada. Pues entonces yo creo que el tipo no esperó de que se encontró con una familia unida y que hizo las cosas como deben ser. Claro, hicimos, como la justicia no funcionó porque el tipo lo dejaron libre, se decidió como hermano hacer una funa a través de redes sociales para que la gente sepa lo peligroso que es este tipo. Y no supimos las dimensiones que iba a tomar. O sea, yo primero que todo no puedo entender cómo alguien es capaz de pegarle a otro porque no te pasa un cigarro. O sea, para mí es incomprensible llegar a ese nivel de golpe. Con Guillermo la cara desfigurada, es impresionante. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la cabeza? ¿Cómo no tengo un cigarro? No. Voy y te doy y te pego hasta el fin. Hasta el fin. Lo podría haber matado a Guillermo. Ahora, dos cosas. Una, ¿qué se dice en Pichilemu respecto a Martín? Y segundo, estaba revisando las redes sociales donde Martín, el agresor en este caso, dice que a él lo habían agredido, que esto tiene una historia, que esto tiene un relato, que anteriormente le habían pegado. Veo fotos de él llenas de moretones también. ¿Qué relación tiene? ¿Cómo los podemos unir estos casos, Dani? Rodrigo, partamos por eso último que tú mencionas. Él, en el origen, al momento de tomarle la declaración, es en donde habría argumentado que su agresión al conserje es producto de una riña. Podemos ver en las cámaras de seguridad que esa riña no fue tal. Él cruza la calle para poder finalmente tener un diálogo con el conserje y posteriormente viene toda esta situación. Ahora, las imágenes que él publicó en sus redes sociales, en donde aparece con algunas lesiones, él dice que esto habría sido el día siguiente, el día 18 de mayo, en donde habría sufrido una especie de emboscada en el centro de Santiago, en donde habría sido golpeado cerca de media hora y que esto termina con lesiones en costillas, en varias partes de su cuerpo, y esto él lo denuncia posteriormente a el hecho que ocurre durante el día 17, el día anterior. Son dos hechos en donde se está como protagonista la riña. Primero, cuando él entrega en su versión que habría sido una riña lo que gatilló el conflicto con el conserje, tema que podemos casi que descartar inmediato con este registro de imágenes. Sí, pero déjame preguntarte algo. ¿Qué tiene que ver Guillermo en la riña anterior? ¿Qué tiene que ver don Guillermo en la pelea anterior? No, don Guillermo no tiene nada que ver en esta imagen en donde él termina agredido, que él publica que fue víctima de una agresión. Don Guillermo en ese hecho no tiene nada que ver. En lo único que se puede unir a don Guillermo con el concepto de una riña es en la versión que entrega el agresor, que él dice que su agresión fue gatillado porque protagonizaron una riña. Un hecho que, como te digo, podríamos absolutamente ir descartando con este registro de cámaras. Además estamos hablando de un hombre de 70 años, próximo a cumplir 71 años, versus alguien que tiene 34. Un hombre que se dice ser empresario, que está dedicado al mundo inmobiliario, que además ofrece una especie de cursos de autoayuda o algo así por el estilo. Imagínate, también parte de su presentación, él decía que era abogado, según consignan algunos medios, no terminó esta carrera, sino que sí estudió Derecho, pero sin terminarla, y además comienzan a surgir los antecedentes que nos entregan vecinos del sector. Hoy día estuvimos en la cabaña donde él reside, o donde él residía, porque hoy día no se encontraba ahí, y muchos vecinos hablaban de una persona que no tenía comunicación con sus vecinos, que incluso generaba un poco de temor por su constante forma violenta de ser, en donde inclusive él mismo habría roto vidrios de la cabaña donde reside y posteriormente las arregló y pidió disculpas. Son algunos de los elementos que nos consignan algunos de los vecinos en relación a esta extraña forma de actuar de este hombre de 34 años que reside en Pichilemu, que entrega también este lugar en donde, como su dirección al momento de ser formalizado, y con varios antecedentes que se van sumando, como por ejemplo, que la cabaña en la que vive no es de él.
y por eso mismo la dueña, los dueños de esta cabaña llegan hasta donde estábamos nosotros para hacer esta aclaración. Él arrienda estas cabañas y esta aclaración la hacen porque existe un temor que la gente pueda tomar represalias en contra de este lugar que es consignado como su domicilio. Por eso conversamos con los dueños de esta cabaña, quienes le arriendan a Martín de los Santos. Escuchemos lo que nos cuentan ellos. Ya. Por comentarios que he escuchado, creo que gracias a sus hostigamientos ellos ya se han ido, han buscado otra cabaña y ya no hay nadie. Nosotros no sabemos nada de él, dónde está tampoco, y eso, lo que tenemos miedo nosotros como familia es que le puedan hacer daño a las cabañas, porque ya por redes sociales han publicado de que van a quemarlas, que van a ir a hacer las bolsas y bueno, mi suegro no es el culpable de esto. Tenemos muy buena relación. No soy amigo, no, él es arrendatario, no. ¿Ya? Ahora que hizo eso, muy mal hecho, no me cae en la cabeza lo que hizo. Sí, ayer yo fui a Carabineros, ¿Ya? cuando llegaron también allá. Y le expliqué, bueno, la explicación me dieron, en la arrienda sí, él se hace responsable, si la sentía, si la queman algo, él tendrá que pagarle. Ajá. Nosotros no podemos hacer nada, sí lo vamos a dar una vuelta, estar dando una visita. Bueno, hay declaraciones también de vecinos que tienen ahí en el sector. Danilo, dos cosas para cerrar. Primero, las condiciones de salud de Guillermo, ¿cómo está? Y lo otro, ¿dónde está Martín? Bueno, sobre la primera pregunta, Rodrigo, está en constante evaluación, está latente el riesgo que pierda la visión de uno de sus ojos producto de estos golpes y hay que ver eso cómo va evolucionando. Sobre el paradero de este hombre de 34 años sigue siendo un misterio, no está en donde reside habitualmente en esta cabaña, de hecho, durante la jornada de ayer habría entrado y salido del lugar, nos comentaban, en bicicleta, muy pocos minutos y luego se fue. Hoy día esas cabañas estarían deshabitadas y dónde está sigue siendo un misterio. Habrían amigos que le estarían prestando ayuda para que esté mientras tanto, pero sí sabemos que se encontraría acá en Pichilemu, hemos tenido contacto con él, si lo está viendo a esta hora, está el micrófono abierto también para que él pueda entregar su versión de los hechos y justamente por eso estamos acá, para poder recoger la versión de esta persona que es denunciada. Cómo no, la pantalla abierta. Gracias, Dani. Muchas gracias.